Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy yo de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ahí Jonás reconoció y confesó su estado desesperado y experimentó la misericordia de Dios y se comprometió a obedecer al Señor. ¿Sí? Ahí él hizo la oración. Dice: rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Por qué decía así? Los que siguen vanidades ilusorias. Porque él pensaba que en Tarsis se iba a olvidar del llamado que Dios le había dicho a él. Se iba a olvidar de esa responsabilidad tan grande de llevar el mensaje de salvación a esa ciudad. Él pensó, por eso es que dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Porque él se estaba olvidando. Estaba abandonando lo que Dios le había estado diciendo. Dice: mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y luego, ¿qué dice en el 10? Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Dice: mandó al pez, le dio la orden al pez, ¿sí? Para que lo vomitara en la tierra. Imagínense, por eso es que aún los animales reconocen la grandeza de Dios, que no tienen razonamiento, sin embargo reconocen y obedecen lo que Dios les dice. Aquí nos damos cuenta que el tiburón o el pez obedeció mejor que Jonás, porque lo llevó para que vomitara en tierra. Guió al pez para que lo echara en las orillas del mar, para que no peligrara Jonás. Fue salvado porque la salvación viene de Dios. Y sin Dios estamos perdidos, mis hermanos. Por eso es que no podemos huir de Dios. Porque tarde que temprano Dios nos vuelve a jalar, a buscar, a tratar con nosotros. Y si no es, como les decía, por la buena, por la mala lo hará. Pero aún en esa circunstancia, Él nos va a ayudar. ¿Sí? No esperemos que haga como Jonás, como lo hizo en Jonás. No esperemos eso. Y en el capítulo 3 dice: Jonás reconoció que estaba mal al querer que Nínive fuera destruido, al pensar que solo Dios había puesto sus ojos en Israel y no había salvación para los gentiles. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, mis hermanos, nos habla que Jonás fue vomitado del pez, y después de que fue vomitado del pez,
Jonás se había comprometido a que iba a ir a Nínive. Si ahí lo ven en la oración que él hace, mas yo con voz de alabanza, dice la oración en el último versículo del 9 del 2, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Inmediatamente él fue escuchado. ¿Sí? Y por eso es que en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahí sí ya obedeció Jonás. Y se levantó, dice en el versículo 3, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive, mis hermanos, era una ciudad enorme, era una ciudad grande, era más grande, de verdad, que tenían que recorrer durante 3 días. Sí, 3 días de camino tuvo. Pero cuando comenzó, dice Jonás, a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días será destruida. Fíjense, de aquí a 40 días será destruida. Dice que Nínive era un lugar como un comercial, como un centro comercial tan grande que tenía terrazas, tenía artesanales, tenía bodegas, tenía bibliotecas, tenía templos. Dice que los muros, como estos muros, pero sus muros cabían dos coches, 2 camionetas, o sea, estaban extremadamente anchos. Haga de cuenta que era como una avenida, que un coche va y un coche regresa. Así eran los muros de Nínive. ¿Sí? Era muy grande. Tardaba 3 días para recorrer tan solo Nínive. Imagínense, 3 días. Sin embargo, Jonás, desde el primer día, dice, empezó a dar el mensaje, a decirles que solo tenían, ¿cuánto tiempo? 40 días. 40 días. Para que se arrepintieran. De lo contrario, Dios los iba a destruir por tanta maldad y por tanto pecado. ¿Sí? Pero desde que él entró, dice en el versículo 5, ¿qué dice mi hermana Flor? Capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Se vistieron de cilicio. Ahorita voy a explicar tantito qué es eso. Y en el 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, fíjense, el rey les estaba diciendo, les estaba dando la orden, hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna, dice, no coman nada, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Se imagina del rey, el rey. Yo estudiando tantito digo, Dios mío, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a México? Pero si hubiese como este rey, no estaríamos así. No estaríamos así. Tremendo, mis hermanos. ¿Qué eran? ¿Qué era el cilicio? Flora de conocer tantito porque sí sabe. Pero investigando tantito dice, se vistieron de cilicio. Era una tela rústica. El vestido era como una tela rústica, rasposa, oscura. Y esto estaba hecho de pelo de camellos y cabras. ¿Cómo se le puede llamar? Como cuando hacen una cama allá en el pueblo y también los costales. ¿Ayate? Petate. Petate, ¿no? No. Aparte de petate, Aparte. un costal de Es un costal como tejido. cuando... Ajá, Catre. tejido. Lo hacen de catre, ¿no? Exactamente, yo no sé si ustedes conocen el catre. Costal de, Ah, sí. son Como de Isle, ¿verdad? De Isle. Sí, pero todavía más que cuando usted se acostaba en ese catre, que estaba hecho de ese material, del costal ese todo rasposo. Tostado. Ajá, Tostado. así era el material de ese vestido. Era rústico, dice aquí, pero estaba hecho de pelo de camellos y cabras. O sea que cuando tú te lo ponías, te causaba una comezón, te causaba algo que de verdad Raspaba, pues. te raspaba tu cuerpo. Eso es la orden que mandó el rey, que se lo pusieran. Fíjense hasta dónde llegaron. También ese pelo de camellos y cabras se utilizaba para hacer bolsas y alforjas. Eran bolsas que aguantaban y alforjas que aguantaban lo pesado. Y luego, ¿qué era la ceniza? La ceniza simbolizaba duelo. No, lo que simbolizaba duelo y pesar era la ceniza. Con esto ellos daban a entender que su alegría había terminado, se había acabado. Lo alegre que ellos estaban se había terminado. ¿Por qué? Porque esa ciudad iba a ser destruida por Dios. Entonces dice que ellos echaban ceniza. La ceniza ustedes la conocen. Se le echaban sobre su cabeza. Fíjense, se vestían de cilicio, traían esa vestimenta y luego se sentaban o se echaban las cenizas o se sentaban en la ceniza. Imagínense, qué tremendo. A ver si alguien me puede buscar Jeremías
capítulo 6, versículo 26, y Esther, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Mejor damos lo que buscamos. Bueno, a ver, hermana Flor, Jeremías 6, 23 y hermano Eulogio, Esther 4, 1, 3. Esther 4, 1, 2, 3. 4, 1, 3. Y le voy a pedir a Lili que busque Isaías 61, 3. Aquí nos habla algo de lo que hacían también estas personitas. Amén. Mi hermana Flor. Amén. 6, 23. 26. 6, 26. Dice la palabra: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza y ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Así estaban, porque aquí también iban a ser destruidos. Y ellos, sin que Dios se los dijera que tenían que vestirse de cilicio y de ceniza, el rey y el pueblo, los hombres, dice en el versículo 5, volvemos a Jonás 3, versículo 5, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Nadie comió ahí. Yo creo que ni las mujeres, ni los niños de pecho. Al mandar que también los animales, aunque aquí el rey no habla de mujeres o de los que estuvieran amamantando. Pero aquí estuvo de veras, qué tremendo de veras hicieron estos hombres. Dios no les había dicho que se vistieran de cilicio. Ellos reconocieron su maldad. Ellos reconocieron la voz de Dios a través de este profeta llamado Jonás. Porque sabían, Nínive sabía que había un Dios, el Dios de Israel, que obraba poderosamente. Ellos tenían conocimiento de lo que les estaba diciendo Jonás. Por eso es que ellos reconocieron e hicieron así. ¿Qué dice en el libro de Esther, hermano Eulogio? 4:1-3. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Qué tremendo. Qué tremendo lo que hizo este varón. Aquí no le dijo Jonás eso.
Aquí la Biblia dice que él fue y les dijo, arrepiéntanse, porque de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ellos lo hicieron. El rey lo hizo, el hombre lo hizo, los hombres lo hicieron, obedecieron, los animales, los bueyes y ovejas. A nadie, mira. ¿Y qué dice Isaías 6, 61, 3? ¿Sabías que con él, sin ninguna caso, habrá una capacho de sabor con estos colores que nos hacen todos amigos de su Dios? ¿Acaso de gloria en lugar de gloria? ¿Acaso en lugar de manto de alegría en lugar de chocolate? ¡Ay! ¡Cuántos sabores! Y claro, no puede faltar como más adicionales. Amén, mi hermana Lili. Gracias, hermano Flor. Fuerte, mi hermana Lili. A ordenar que los afligidos de Sion se les ordenara en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de ¿Qué tal? agobiando y será llamado árbol de justicia, plantio de Jehová para gloria suya. Amén. Aquí dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora ya no lo hacemos así. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ha dado esto, nos ha quitado esto, el vestirnos de esa manera, y ha ordenado que los afligidos se nos dé gloria en lugar de ceniza. Amén. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Cuántos hemos venido al Señor Jesucristo y hemos estado angustiados? Y Dios ha quitado todo eso a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces aquí vemos, mis hermanos, cómo es que estos hombres se humillaron, cómo es que este rey reconoció, dice, se quitó su vestido que él traía como rey. Dice, llegó la noticia, ahí en el 3, número 8, el versículo 6, perdón. Capítulo 3, versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Y dio la orden que nadie. Y todavía dijo en el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Pero en el 8 dice, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios despacito, fuertemente, y conviértase, dice, arrepiéntanse, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. El rey, terminando de hablar, lo que dijo Jonás. Aquí nada más dice que Jonás dice, de aquí 40 días Nínive será destruida.
pero aquí ya completa. Fíjense qué cosas había en este rey. A mí me asombra, me quedo de verdad sorprendida, que le dice al pueblo, que le dice a los hombres, que le dice a la ciudad: clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Tremendo, mis hermanos, tremendo de verdad. Y en el 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cómo tocaron el corazón de Dios? ¿Cómo tocaron el corazón de Dios? Que Dios se compadeció. Eso es lo que Dios quiere. Ahora quizás, pues ya no nos podemos poner, como dice en el libro de Isaías, pues esa vestimenta de silicio, esa ceniza. Pero Dios quiere que verdaderamente sea nuestro corazón, un corazón arrepentido. Porque estos hombres lo hicieron. Clamaron fuertemente. Y vio Dios, dice, lo que hicieron. Porque Dios todo lo ve. Todo lo que hacemos, Dios está viendo. Cuando tú te esfuerzas por venir a la iglesia, Él está viendo. Cuando tú te esfuerzas en tu casa por buscarlo, Él está viendo. Por eso es que los ojos de Jehová, dice su palabra, atalayan toda la tierra, ven todo lo que hacemos. Se convirtieron de su mal camino. Se arrepintió del mal Dios, lo que había dicho, que los iba a destruir, pero al ver todo lo que ellos hicieron, tocaron el corazón de Dios. Y Dios dijo: ¿cómo los voy a destruir? ¿Cómo los voy a destruir si se están humillando a mí? ¿Cómo los voy a destruir si estoy viendo que se están vistiendo de silicio y se están sentando en ceniza y están ayunando y han puesto a los bueyes y ovejas? ¿Cómo los voy a destruir? No, ha de haber dicho el Señor, no, los voy a perdonar. Los voy a perdonar. Perdón. Porque lo que hicieron, ellos lo hicieron de corazón. O sea, no solamente hicieron ese acto o ese ritual, sino lo que hicieron nació de su corazón, de ese pueblo, del rey primeramente y luego de toda la ciudad. Porque también el Señor, no me acuerdo en qué libro, donde dice: estoy hastiado de que me traigan sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos pecaban y traían sacrificios, pecaban, sabían que así tapaban sus pecados. Entonces yo digo: ya no quiero más, ya no traigan eso. Pero este pueblo, esta ciudad fue diferente, porque el arrepentimiento fue de corazón y después el acto que ellos hicieron en señal de arrepentimiento. Tuvieron temor. Y lo que hicieron lo demostraron con sus hechos, pero venía del corazón. Y eso que está diciendo la hermana Flor
que Dios es en el libro de Isaías capítulo 1. El versículo 11. ¿Ya lo tienen? Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Lo puede leer, hermana? A ver. Amén. Para que me sirve, dice Jehová, la multitud de nuestro sacrificio hasta los doy el de los Holocaustos del carnero, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre, ni buey, ni oveja, ni los machos, ni los cabrios. Gracias, mi hermanita. Dice en el versículo 12: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Aquí es de lo que hablaba la hermana. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Porque ellos hacían. Total, decían, pues ahorita voy a matar, voy a hacer un sacrificio y se acabó. Y ya Dios me perdona. Y ya Dios me perdona. Ahorita voy a traer esto, voy a hacerle incienso. Le voy a dar holocaustos. Peco y traigo mi oveja, total. Tapo un pecado. O sea que ya lo habían agarrado, a ellos no les importaba. Por eso es que Dios dijo, se acabó. Como podemos ver, Sodoma sí fue destruida. Sí, Sodoma fue destruida. Ajá. Y A ya. diferencia de Nínive. Amén. Entonces, aunque en ese momento, mis hermanos, Nínive no fue destruida por esto que hicieron ellos, más adelante la Biblia dice que Nínive fue destruida. Porque siguieron en lo mismo. ¿Sí? Ahora Dios nos llama, Dios nos busca, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque Él no quiere que nadie perezca. Amén. Por eso nos sigue dando la oportunidad. Y si estamos de pie, no es porque tú seas bueno, sino por su misericordia. Porque Nínive fue destruida. Aunque en ese momento no.
4 dice, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, dice. ¿Qué es apesadumbrar? Significa aflicción. A Jonás no le pareció que Dios perdonara a Nínive. Se afligió tanto lo que Dios había hecho con Nínive. Le causó aflicción, le causó tristeza, le causó angustia. O sea que Dios estaba haciendo, Jonás pensaba que Dios estaba siendo injusto al no destruirlos. Eso significa apesadumbrar, aflicción, tristeza y angustia. Quizás se preguntaba Jonás, ¿por qué así es Dios? Ellos merecen la muerte. Ellos merecen ser destruidos por su maldad, por su pecado. Porque Jonás había visto cómo Nínive había hecho con su pueblo, con el pueblo de Israel, con sus hermanos. Dice que se enojó en extremo y oró a Jehová. Le clamó a ese Dios y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía que tenía un Dios misericordioso. Jonás sabía que aunque se había revelado para irse a Tarsis, él sabía que si él iba a decirles a Nínive, él, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, los iba a perdonar. Y aquí estaba confirmándolo. Por eso es que él no quería ir a Nínive. ¿Te puedo leer el lenguaje actual del 2 al el verso 2? Dice: muy molesto le dije a Dios, ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo, hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra, por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. ¿Qué? Tremendo. Por eso es que usted ve y la gente se pregunta allá afuera: ¿Dios? A ver, ¿por qué tú crees en Dios? Y uno le habla y le dice: no, pues esto es. ¿No? ¿Dónde está tu Dios con esos niños que son muertos allá en África? ¿Dónde está tu Dios con esas mujeres que son secuestradas? Porque esos hombres siguen vivos. Porque no han entendido. Y muchas veces hasta nosotros nos sorprende del amor de Dios.
Y así como lo está leyendo la hermana y así como lo dice aquí, porque yo sé que tú eres clemente, lento para la ira, pronto en la misericordia, que te duele castigar, como el padre que le duele castigar a su hijo, a su hija. Y si el padre, la madre, le duele castigar a sus hijos, que es pecador, lo dice la Biblia, mayor es Dios. Porque no podemos entender y comprender, esta mente no puede entender el amor de Dios, que es inmenso, es único. Pero Jonás se enojó. Jonás se afligió porque él no podía entender cómo es que Dios les daba la oportunidad. Tan mal estaba Jonás que decía: prefiero morir que seguir viviendo, que tú perdonas, que eres clemente. Jonás estaba en lo mismo que cuando había sido tragado, antes de ser tragado por el tiburón. Aún estando en el vientre del pez, no había cambiado en nada, seguía pensando igual. No podía comprender el amor de Dios hacia los malos, el darles la oportunidad. Él seguía pensando que ellos merecían morir, que ellos no merecían la oportunidad. Y le reprochaba a Dios. Tan solo cómo hablaba Dios con Jonás. ¿Con qué amor le hablaba Jonás? ¿Con qué cariño le hablaba Jonás? Que Jonás se había revelado, que Jonás le estaba recriminando, le estaba reprochando, siendo un Dios tan grande que podía haber levantado a otro que no se llamara Jonás, que lo obedeciera. Pero él dijo: no, tú vas a ir y tú vas a ir y tú vas a ir. ¿Con qué cariño, con qué paciencia le hablaba Jonás? ¿Con qué amor? ¿Saben por qué? Dios miraba de ese amor, de ese cariño a Jonás y le tenía esa paciencia, porque Jonás había sido muy herido. Todo lo que había visto, lo cruel que había sido Nínive con ellos. Jonás, había algo en lo emocional en su corazón. Una crisis emocional y una crisis espiritual. No podía entender, no podía comprender cómo es que tú lo vas a perdonar si yo estoy herido por lo que le hicieron a mi pueblo, por lo que me hicieron a mí, por lo que le hicieron a mi familia. Es por eso que Dios lo miraba con esa paciencia, con ese amor, como nos mira, como nos tolera a nosotros, como nos tiene esa paciencia.
Así como fue paciente con él, así es Dios paciente con nosotros. Aunque a veces Dios nos dice, no, pero es que así tiene que ser, y usted no lo entiende, y yo no lo entiendo, y Dios empieza a trabajar en tu corazón, porque venimos heridos de allá afuera. Venimos heridos del alma, emocionalmente, venimos maltratados de allá afuera. Y por eso es que Dios es paciente con nosotros. Hubieron hombres que se deprimieron. Ahí vemos también a Job. Él padeció. En algún momento él tuvo envidia de los malos. Porque él decía, Señor, pero yo me inclinaba a las mujeres, yo les daba, ayer que yo estaba leyendo, no, en la mañana que yo estaba leyendo unos versículos que decía, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? Si yo ayudaba a las viudas, si la gente que estaba allá afuera, yo los albergaba, yo les daba para que se vinieran a comer, yo les daba comida. ¿Cómo es que yo esté en esta situación? Tuvo envidia de los malos, aunque luego él reconoció y se dio cuenta cuál será su final del malo. Elías se deprimió. Hubieron hombres que prefirieron morir. Porque vieron tantas injusticias. Dios, mis hermanos, nos tolera. Porque tiene que venir en nosotros. Cuando venimos de allá, venimos enfermos, heridos. Y Dios tiene clemencia y Dios tiene paciencia y nos tolera. ¿Por qué? Porque va sanando nuestro interior. Porque va restaurando. Porque va cambiando nuestra manera de pensar, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Muchas veces, más bien en algunas ocasiones, Job dijo muchas cosas inadecuadas. Y Dios se le presentó a Job después de tanto sufrimiento. Vamos a buscar Job, ya estoy por terminar, capítulo 38. ¿Dónde está Job? Capítulo 38 de Job. En el versículo 1. ¿Qué dice?
Amén. Jehová convence a Job de su ignorancia. Y entonces respondió a Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ay, en el 1, o así voy. En el 2, hermana. ¿Quién seré quien ocurre el consejo con palabras sin sabiduría? Amén. Hay 2. Ajá. Desde el versículo 1 dice, gracias mi hermanita. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, tú me contestarás. Aquí Job ya estaba hablando sin esa sabiduría. Aquí Job ya estaba diciendo palabras que no debía de hablar. Por eso es que Dios habló a su vida. Por eso es que le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y le dice, ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y ahí el Señor Todopoderoso empieza a hablarle a Job de lo que él estaba diciendo ya. Palabras inadecuadas, palabras que ya no estaban bien. ¿Por qué? Porque Job ya estaba herido en su corazón, en su alma, que no se explicaba por qué era esa prueba que él estaba pasando tan difícil. Y en el 40 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Aquí él reconoció que estaba diciendo lo que no debía de decir. Y se tapaba mejor la boca. Y decía, una vez hablé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Diciéndole, Señor, la regué, cometí el error, lo reconozco. Tremendo, mis hermanos. ¿Puedo leer el lenguaje actual? Ajá. Dice, y Job le respondió, ¿qué podría responderte si soy tan poca cosa? Ya he hablado más de la cuenta y ya no voy a insistir, prefiero quedar callado. Ahí donde en el 4. Tremendo. Por eso es que dice, ahí donde quedaré callado, taparé mi boca. Sí, ya hablé más de la cuenta, dice. Una vez, 2 veces, mejor no respondo, no voy a hablar, porque dije y hablé lo que no debía hablar. De alguna manera, echándole la culpa a Dios, con palabras inadecuadas. Yo soy vil. Tremendo, mis hermanos. En el 42, hermano Eulogio, ¿lo puede leer? 42 al 6, del 1 al 6.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué tremendo. Qué tremendo es. Hasta ahí respondió Job. Todo lo que Dios le estaba diciendo. ¿Tú estuviste cuando yo hice esto? ¿Tú estuviste, tú viste, tú hiciste? Y él callaba. Hasta el 42 le respondió. Y le dijo a Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Él aquí estaba reconociendo que llegó un momento en que su corazón ya no aguantaba más en lo emocional. Por eso es que dijo: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y le dijo: oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento. Me aborrezco, dijo, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué dice en tu Biblia actual, Flor? Es 40. ¿Qué estabas leyendo? 42, 42. del 1 al 6. 42, del 1 al 6. Entonces Job le respondió a Dios: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas: ¿quién soy yo que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría? Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste: ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho, te ruego que me perdones. Santo Dios. ¿Es hasta el 6? Hasta el 6. Tremendo, mis hermanos, de verdad. Tremendo, tremendo, tremendo. Mucha gente en la actualidad le recrimina a Dios lo que le ha pasado. Muchas veces creemos que Dios es culpable de las consecuencias de nuestros actos, pero no es así. No es así. Porque lo que nos ha pasado siempre tiene un propósito con el Señor. Y con el tiempo Dios va trabajando con nuestro corazón hasta darnos cuenta, hasta darnos a entender Dios
de nuestro mal proceder, de nuestras malas decisiones que hemos tomado. Y Él nos dice, yo no tengo la culpa de tu mal decisión. Yo no tengo la culpa de tus consecuencias que tienes por tu mal decisión. Pero yo te estoy mostrando tu maldad y tu pecado. Dice en el versículo 13, el 4 de Jonás: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Dice hasta dónde. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver. Todavía estaba esperando para ver si destruía a Dios con lo que él había dicho, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Esperando Jonás estaba en ver cómo se destruía, pero no. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio. Todavía Dios estaba tratando con él, porque Jonás no captaba, no entendía, estaba tan dolido. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Se imaginan ustedes a Jonás en esa situación? Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y muchos animales, bueno, hasta los animales. Santo Dios, imagínense. Aquí vemos cómo es que Dios ama a la humanidad. Aquí vemos no tan solamente cómo Dios ama a la humanidad, sino también cómo Dios ama a aquellos que primero tiene que tratar con uno, con sus siervos, para hacernos entender a nosotros nuestro mal proceder. Porque aunque cristianos somos, nos decimos llamar, pero hay heridas, hay cosas en nuestro corazón que a Dios no le agrada.
Pero Dios te lo va a hacer conocer a ti tratando contigo, enseñándote a ti para que tú conozcas tu mal proceder, como lo hizo primero en Jonás, en su alma, en su corazón. El Señor Jesucristo nos habla de Jonás. Mateo 12. Mateo 12. Versículo 40 al 41. ¿Lo puede leer, hermana Lucía, por favor? Amén. 12. Ya lo tiene mi hermana Rufina. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Perdón, mi hermana, léalo desde el 39, ahí donde le piden señales los fariseos. Amén. Dice, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 41. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Fíjense, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Cómo Dios pone de ejemplo a Nínive? A esa generación que se arrepintió, a esa generación que Dios vio su arrepentimiento desde lo profundo de su corazón. ¿Y cómo lo pone como ejemplo? Y Jonás era menos que el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Y el Señor Jesucristo les estaba hablando a ellos y no creyeron. Por eso dice, los hombres de Nínive se van a levantar en el juicio, porque ustedes no quieren creer. Y ellos los van a condenar, porque no me creen. Y más que Jonás soy yo. Aunque luego fue destruida, como les dije. Y lo dice la palabra. Muchas veces, hermanos, queremos huir como Jonás. Pero Dios no quiere llamarnos con corrección. Aunque a veces esa corrección te va a hacer entender, te va a hacer a ti comprender lo que hay en tu corazón. La desobediencia, el pecado, lo que abunda en tu corazón. La corrección
te hará entender tu maldad. Así como Dios lo hizo en Jonás, haciéndole ver lo que había en su corazón de Jonás. Dios no quiere llamarnos a la mala. Dios no quiere que seamos como el caballo, como el mulo. Porque lamentablemente, mis hermanos, si todo va bien, nos olvidamos de Dios. Pero cuando algo nos sucede, corremos a Dios. Y no debe de ser así. Que nuestro buscar de Dios sea en todo tiempo. Cuando te esté yendo bien y cuando te esté yendo mal. Buscamos en Salmos y con eso termino. Capítulo 32. Le pido a mi hermana Flor y le pido a mi hermana Lili, Proverbios 26, versículo 3. Salmo 32, versículo 9. Amén. Proverbios 26, 3. Amén. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetadas con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahí está la palabra. Que no seamos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que podamos entender antes de que seamos sujetados con cabestro y con freno. ¿Por qué tenemos que venir de esa manera? Con esta cosa que se le ponen a los caballos. ¿Cómo se les llama? Cabestro, ¿no? Freno. El freno. Jalados. Si no, Sí, es freno. si no, no nos acercamos a Dios, ¿verdad? Así los hacen los jinetes. Les ponen su freno, lo jalan. Lo controla. Si no, no nos acordamos de Dios. Dios no quiere así. Sin entendimiento. El caballo no tiene entendimiento. Y Dios quiere que tengamos nosotros entendimiento para entender su palabra. ¿Qué dice Proverbios? 26, 3. Amén. El látigo para el caballo es el cabestro, para el asno, y la vara para la espalda del necio. Santo. Aleluya. 3 cosas. El látigo, ¿para quién? Para el caballo. Se hizo para el caballo, ¿verdad? Órale, si no, no caminas. ¿Sí o no? El cabestro, Para el asno. para el asno. ¿Y qué es el asno? Un burro, ¿no? Ajá. ¿Y la vara? Para la espalda del necio. Para el necio santo. Santo Dios. Tenemos que ser tratados con vara, mis hermanos. No. No lleguemos a eso. No lleguemos a eso. No lleguemos para ser tratados, que Dios tenga que tratar con nosotros con vara. Porque Dios lo quiere así.
Léalo en lo actual, hermana Flor. ¿Qué? ¿Proverbios? Proverbios 20, ¿qué te dije? 26:3. Proverbios 26:3. Dice, para el caballo el látigo, para el burro el freno, para el necio el garrote. Dice aquí en el libro de Isaías, lo voy a leer yo, anótelo y luego usted lo lee en su casita, o si lo quiere buscar adelante, capítulo 1, versículo 5. Pero lo voy a leer desde el 3 hasta el 6. 5, perdón. 1, Isaías 1, versículo 4 al 6. Estoy terminando ya, mis hermanos. Ya terminé con esto. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites. ¿Por qué queremos ser castigados? ¿Por qué queremos ser azotados? ¿Por qué queremos la vara? No, mis hermanos. No, Dios no quiere así. Póngase de pie.